Domingo 2 de julio, primer domingo ya de este mes de julio, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Hoy que celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario. Este es ya entonces el domingo 13, ¿verdad? De este tiempo muy bonito, en el cual pues cada domingo la palabra de Dios nos trae siempre grandes enseñanzas. Un saludo, hermanos, en la distancia, y hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, lectura que iniciábamos pues hace 2 domingos, ¿verdad? Y decíamos que en este capítulo 10 se nos presenta lo que el Evangelio llama el sermón misionero. Y es interesante, hermanos, cómo este sermón misionero, lo decíamos también el domingo pasado, que para efectos de estudio, litúrgicamente se divide en 2 partes. La primera parte, ¿verdad?, que es del versículo 5 al 15, donde se nos presenta las instrucciones que el Señor Jesús da a los 12 apóstoles. Instrucciones hacia ellos, ¿verdad?, cómo debían de realizar su labor. Cuando el Señor los envía, cuando les dice de gratis lo han recibido, háganlo también de gratis. Pero luego del versículo 16 hasta el final es, diríamos, la segunda parte, donde se nos presentan las instrucciones generales. Esa segunda parte, por ser bastante larga, bastante extensa, nosotros pues la hemos estudiado en 2 bloques. El bloque del domingo pasado, cuando el Señor decía: no teman a los hombres, ¿verdad? No teman a quien les puede matar el cuerpo. Teman más bien a quien puede enviar el alma al lugar de castigo. Entonces vemos cómo el Señor pues hablaba, ¿verdad? Cuando dijo: no tengan miedo, porque hasta los cabellos de su cabeza están contados. Hoy entonces el Señor continúa con ese relato, con ese mensaje, con ese sermón, como le conocemos. Y ahora el Señor está hablando específicamente de los beneficios y del respaldo que van a tener los apóstoles, obviamente, en su obra. Pero por ello comienza en el versículo 37, cuando el Señor dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es importante, hermanos, que podamos entender estos versículos que el Señor está diciendo acá, y que podamos, a la luz del Espíritu Santo, dar una verdadera interpretación. No se trata, quiero aclarar, no se trata que el Señor esté diciendo que no debemos de amar a nuestra familia.
¿verdad? En ningún momento el Señor está diciendo que no hay que amar a nuestros padres, a nuestras madres, que no hay que amar a los hijos, ¿verdad? No, el Señor no está diciendo eso. Vea lo que dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí. O sea, ahí está la clave. Y yo le puedo preguntar, verdaderamente, ¿cuánto amor usted tiene para su familia? Espero que sea muchísimo, ¿verdad? Espero que en su corazón haya mucho amor, ¿verdad? Para sus padres, para sus hermanos, para sus familiares. Porque es el amor, hermanos, en familia, el que nos une verdaderamente en todo momento. La familia no solamente es aquel grupo de personas que viven bajo el mismo techo, es aquel grupo de personas unidos por esos lazos sanguíneos, pero por sobre todo por ese amor, ¿verdad? Por esa entrega, por ese amor fileo, o por ese amor filia o filial, como se traduce, el que hace que la familia verdaderamente sea bendecida por Dios. Pero ese amor de familia que debemos nosotros de comprender que debe de ser muy fuerte y muy especial, hermanos, no debe de afectar en ningún momento nuestra relación con Dios. O sea, tenemos familia y debemos de amar la familia. Debemos de tener esa relación como hermanos, ¿verdad? Como familia, como hijos, como padres, como esposos, etcétera. Pero debemos de tener muy claro que también debemos de amar la obra de Dios. También debemos de amar a Dios. Porque es aquí donde el Señor dijo: el que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Claramente, nosotros debemos de identificar, ¿verdad?, el papel que nuestros padres, ¿verdad?, o nuestra familia ocupa, pero también el papel o el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Eso creo que todos lo tenemos muy claro. Pero luego continúa el Señor diciendo: y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿A qué se trata o a qué se debe o a qué se refiere el Señor cuando dice: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí? Hemos dicho en otros audios que el tema de la cruz, muchas personas en algún momento han malinterpretado qué es la cruz. Porque hay personas que piensan que el matrimonio es la cruz. Otros piensan que una enfermedad es la cruz. Otras personas creen que un problema, ¿verdad?, puede ser un problema de familia. Eso piensan que es la cruz. Pero hermano, nada de eso es la cruz, la que el Señor acá está refiriéndose. La cruz, y esto le voy a pedir que se lo aprenda, ¿verdad?, que lo memorice. La cruz a la cual se refiere el Evangelio en esta ocasión, hermanos, es ese compromiso con Cristo que nosotros asumimos y que podemos tomar o dejar en el momento que querramos. Oiga, la cruz es ese compromiso que usted asume con Dios y que usted puede tirar, usted puede abandonar, usted puede renunciar a él en el momento que usted quiera. O sea, hay momentos que la persona puede tirar la cruz, sí, y hay momentos que la persona la va a volver a tomar. Ahora, yo le pregunto, ¿una enfermedad se puede renunciar a ella? No, ¿verdad? Un problema, tal vez un problema matrimonial, se puede decir: mire, ya no quiero este problema, así que yo lo entrego porque yo ya no lo quiero, ¿verdad? No se puede. Entonces, ¿a qué se refiere? Y es, hermanos, a ese compromiso
verdaderamente con Dios, el poder comprender en verdad que mi cruz puede ser verdaderamente ese esfuerzo que yo debo de hacer por servirle a Dios, aún cuando tengo compromisos de familia, por servirle a Dios, aún cuando hay compromisos con mis padres, ¿verdad? Probablemente en el hogar, con la familia, en el matrimonio, con el cónyuge, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde dice el Señor que al tomar esa cruz, o sea, al asumir esa responsabilidad, ahí es donde somos dignos de Él. Luego dice el Señor, el que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Creo que aquí podemos nosotros preguntarnos, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice, el que salve su vida, la va a perder? ¿Cuántas personas en algún momento se alejan del servicio a Dios porque dicen, no, mire, yo la verdad que no me quise meter en problemas, yo por esa razón mejor yo decidí ya no seguir en el camino de Dios porque muchos problemas se me presentaron? Creo que ese testimonio o esa excusa bastantes personas la utilizan, pero en realidad el Señor hoy está diciendo que el que quiera evitarse problemas o evitar complicarse la vida, va a terminar perdiendo la vida. Por querer cuidarla, la va a perder. Pero dice, pero aquella persona que la pierde por Cristo, o sea, aquella persona que probablemente se complicó su vida porque ahora le sirve a Dios y ahora de repente en su compromiso con Dios pues hasta enfermo ha aparecido o por servirle a Dios, ¿verdad? Ahora tiene que organizar bien su tiempo para atender su familia en su compromiso a Dios. Él tiene que esforzarse, ¿verdad?, para poder cumplir pues con todas sus responsabilidades, tanto de compromisos familiares como compromisos también en la obra de Dios, etcétera. Ahí es donde dice el Señor, el que pierda su vida, ese la va a encontrar, porque en Cristo no perdemos, ganamos, hermanos. Ahora, luego viene el Señor y habla sobre ese respaldo y sobre esas bendiciones que recibimos nosotros cuando somos parte del esfuerzo de Dios. Y dijo, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, dijo el Señor, recibe al que me ha enviado. Sabemos verdaderamente que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, tenemos y gozamos de ese respaldo, de esa ayuda, gozamos de esa bendición del Señor en nuestras vidas. Pero vea, viene el Señor y es más explícito todavía cuando dice, el que recibe a un profeta por ser profeta, recibe recompensa de profeta. Pero el que recibe a un justo por ser justo, recibe recompensa de justo. Este texto es uno de los textos que más se identifican este día con la primera lectura, que nos presenta la hospitalidad de la Tsunamita, que es segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Usted lo podrá leer y se dará cuenta cómo se nos presenta a una mujer distinguida, que no se nos dice su nombre, solamente se nos dice su gentilicio. Ella era una Tsunamita, era una mujer mayor de edad, de buena posición, pero era estéril. Y ella que invitaba a Eliseo para que fuera regularmente a su casa, se da cuenta que ella en su hospitalidad
prepara una habitación en la parte alta de su casa para que el profeta, cuando pase por ahí, pueda descansar. Y la razón por la cual ella hace esto es porque ella dice: Eliseo es un hombre de Dios, ¿verdad? Y por eso le adecúa una habitación para que el profeta descanse. Eliseo, en agradecimiento, le profetiza que dentro de un año tendrá un hijo. Pero esto es un ejemplo clarísimo de la recompensa que el Señor asegura que tendrá todo aquel que apoya la obra de Dios. El que reciba un profeta, dijo el Señor, tendrá paga de profeta. Pero el que recibe a un justo, de igual manera. Ahora viene el Señor y obviamente nos exhorta a nosotros a cumplir lo mismo. Pero hermanos, esto nos enseña, mire, el respaldo de Dios a sus siervos, ¿verdad? Cómo el Señor estaba respaldando aquella obra. Pero también la recompensa que hay en ayudar a la obra de Dios. Esa recompensa, hermanos, porque mire, cada vez que usted colabora, ayuda a la obra de Dios, ahí es donde estamos nosotros siendo parte de esa ayuda, por supuesto, pero es ahí donde estaremos nosotros preparándonos para que sea Dios recompensando nuestra vida, ¿verdad? Recompensándonos ante lo que nosotros damos. Y vea, a veces nosotros damos poquito, ¿verdad? A veces damos, así como aquella viuda, damos moneditas, mas el Señor en su gran misericordia no nos da solo moneditas. Él nos da tesoros completos para que nosotros lo alabemos, para que nosotros le adoremos. Por eso dijo el Señor: quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, no quedará sin recompensa. O sea, esa recompensa no se va a perder. Porque Dios, hermanos, el Señor ha prometido respaldo, pero también ha prometido que todo lo que yo haga, ¿verdad?, por la obra de Dios, tendrá una recompensa. Por eso, queridos hermanos, en este día domingo, mire, seamos parte de ese pueblo que alaba, de ese pueblo que glorifica a Dios. En este día domingo, verdaderamente reconozcamos que el Señor nos manda verdaderamente a servir, que el Señor nos manda a ser parte de ese pueblo que está dispuesto verdaderamente a perder su vida por la obra, si es necesario, pero reconocer en verdad que es por la misericordia del Señor que hasta el día de hoy seguimos siempre en su presencia. Por ello, creo que hoy es un buen día, ¿verdad?, para darle gracias a Dios, porque es así como Él ha cuidado de nosotros, es así como Él ha estado siempre respondiendo, es así como el Señor ha estado respaldando, y nosotros, obviamente, estamos honrando su nombre, porque en su fidelidad Él llega a nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Ayudemos a la obra de Dios. Mire que claramente el Señor dice que no se quedará sin recompensa todo aquel que se disponga a ser parte del esfuerzo, a ser parte de ese trabajo para el reino de Dios. Y el Señor proveerá a nuestras necesidades. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.